en salud. Claro que sí, Eliezer. Entonces vamos a tocar el tema de la diabetes en cualquier momento. Te voy a pedir que si hay necesidad de que interrumpas por alguna pregunta o algo que se te ocurra, pues claro que sí, eso es importante. La diabetes, entonces, como tú lo estabas mencionando, hace referencia y está agrupada en una serie de enfermedades que afectan la forma como nuestro cuerpo, nuestro organismo utiliza el azúcar o la glucosa. Sabemos que la glucosa de todas maneras es vital para la salud porque es una fuente muy importante de energía para todas las células del organismo, especialmente músculo y los tejidos y los órganos en general, pero también es un importante combustible para el cerebro. De todas maneras, cuál sea el tipo de diabetes que la persona tenga, siempre el azúcar es el que se va a acumular y es el que va a llevar a producir una serie de problemas mayores de salud. Esa enfermedad es crónica y es una enfermedad del metabolismo. Entonces, vuelvo y repito, es la forma como el organismo está manejando los azúcares internamente que se van a acumular y van a causar muchos problemas. Podemos avanzar. La diabetes la podemos clasificar. Bueno, decía que los objetivos de esta charla básicamente es aprender sobre este tema de salud que está muy de actualidad, como tú ya lo mencionaste, y que nosotros podamos darle a nuestros Forever Business Owners pues algunas herramientas de tipo nutricional para que colaboremos, asistamos, dirijamos y contribuyamos en la sociedad dándole esta información a tanta gente que la requiere y la necesita para que tenga un mejor control de salud. La diabetes la podemos clasificar. Bueno, siempre se ha establecido que la clasificación para la diabetes es en 4 grupos básicos. Si quieres podemos avanzar. ¿Cuáles son esos grupos? Entonces, la diabetes tipo 1, que es la que conocemos como diabetes insulino dependiente. La diabetes insulino dependiente es la que generalmente se presenta en los niños a muy temprana edad. Es una enfermedad autoinmune, quiere decir que viene también determinada por un gen y un proceso genético, que hay una alteración en el páncreas y no se produce la insulina. Entonces, por esta razón es que esta se considera dependiente porque no se puede vivir, no se puede hacer el manejo de la glucosa si no existe la insulina dentro del organismo. El otro tipo de diabetes, que es la diabetes que conocemos generalmente, es la diabetes tipo 2, que es la que está íntimamente relacionada y correlacionada con la obesidad, con el sobrepeso. Ya tú lo estabas mencionando. Hoy en día también la obesidad ya pasó de ser una condición física a considerarse también como una pandemia. Entonces, tenemos que tener en cuenta, tenemos que cuidarnos, tenemos que ver por qué razón es que se está incrementando esta cifra de obesos en el mundo y que están conduciendo no solamente al problema de la obesidad, sino también al problema de las consecuencias, como son la diabetes tipo 2, que esta viene a ser no insulino dependiente en sus comienzos, pero que si se descuida, más adelante puede requerir la persona también de la insulina. Se debe también a que la insulina, podemos posar la siguiente si quieres, donde está el cuadro exactamente. La glucosa nosotros la ingerimos de diferentes formas en los alimentos. O sea, el azúcar, ella pasa al organismo, entra al intestino, donde hace su síntesis, su metabolismo, y después de allí pasa al torrente sanguíneo. Una vez que está en la sangre, el páncreas libera la insulina, que es la hormona, que es como el vehículo, es el carrito que se va a encargar de llevar este azúcar, de llevar esta glucosa hacia las células, donde las necesitamos, como dije antes, para producir energía, en el músculo, en otros tejidos y en el cerebro también, como les expliqué al comienzo, para digamos, para la energía y el funcionamiento de todas las neuronas. Este es el proceso normal. Así es como se debe estar dando
el seguimiento a la glucosa para que ella pase y sea utilizada en lo que se requiere. Pero resulta que cuando se ingiere demasiado azúcar o cuando se come en exceso y entonces se llega a la obesidad, el azúcar, la glucosa, se va acumulando dentro del torrente sanguíneo. Se empiezan a aumentar los niveles porque la insulina que libera el páncreas no va a ser suficiente. Entonces, el problema de la diabetes es o porque no se libera suficiente insulina o porque se libera insulina, pero esta no alcanza a ser suficiente para manejar la cantidad del nivel de glucosa que tenemos en la sangre. Entonces viene como consecuencia otra situación que es la que desencadena que haya una resistencia en las células y haya una resistencia a la insulina. Hay tanta cantidad de azúcar que el páncreas puede estar produciendo la insulina, pero llega un momento en que se bloquea, se hace como un feedback, se va hacia atrás y ya el páncreas dice, tengo tanto que no puedo producir más insulina, no hay suficiente para entonces movilizar toda esa cantidad de azúcar que hay en la sangre. Y el azúcar que debería ir a las células no está llegando, entonces no está produciendo el efecto que se debe dar, que es la energía y la actividad para las células. Y entonces vamos a comenzar a ver cuáles son los síntomas y los signos que va a presentar la persona a consecuencia de este fenómeno, de este proceso. Podemos entonces pasar a la siguiente. Entonces hablábamos de los tipos de diabetes, la juvenil, la tipo 1. La tipo 2, que es la que, como les muestro aquí en esta figura, está relacionada directamente con lo que comemos, con la obesidad, con la cantidad de carbohidratos, con la cantidad de azúcares que ingerimos. Otro tipo de diabetes que se conoce es la diabetes gestacional. Esta diabetes se produce en personas embarazadas, en las mujeres. Cuando están en el embarazo, se liberan unas hormonas que son necesarias para mantener ese embarazo, el bebé dentro de la matriz. Pero muchas veces estas mismas hormonas se encargan de que se cree esa resistencia a la insulina, entonces se comienzan a subir los niveles de glucosa en sangre, desarrollando esa diabetes gestacional, que una vez se produce el alumbramiento, la persona se produce el parto y nace el bebé, la diabetes pues se controla, pero si no hay una regulación, vuelvo y repito, de la alimentación, esta diabetes gestacional puede predisponer a esta persona, a esta mujer, a que más adelante, si no se cuida, si no tiene las precauciones necesarias, entonces puede llegar a desarrollar su diabetes tipo 2. También relacionado con la diabetes gestacional, muchas veces los bebés de estas personas, de estas mujeres, pueden nacer con un sobrepeso exagerado, o sea, pueden llegar a pesar más de 9 libras. Y hay que tener en cuenta también que a ese bebé hay que prestarle atención porque si no ese bebé puede estar predispuesto a más adelante o en su edad adulta poder desarrollar el tipo de diabetes 2. La otra diabetes que podemos encontrar es la diabetes inducida por fármacos. Los fármacos o los medicamentos que pueden llevar a una diabetes son los corticoides, los glucocorticoides. Sabemos que la cortisona y este tipo de medicamentos se utilizan en muchas entidades, especialmente en las entidades o en las enfermedades del sistema autoinmune, tipo, por ejemplo, lupus eritematoso, tipo el fibromialgias, lo utilizan también o se utiliza en medicina también en las artritis, bueno, en todas las enfermedades autoinmunes. Y hay que tener en cuenta que pues uno de los efectos secundarios de estos glucocorticoides es que pueden inducir a una diabetes y esta diabetes se puede complicar aún mucho más. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Porque una persona pues es importante que conozca. Al principio puede que pasar desapercibida también, pero es importante que conozca qué es lo que se siente inicialmente. Hablamos de que la persona tiene una polidipsia.
Polidipsia, ¿qué quiere decir? Bueno, coloqué la palabra porque muchas veces la gente se lo nombran y ya lo conoce, ese término, pero es un aumento en la necesidad de estar tomando agua, siente mucha sed, siente mucha sed, entonces debe estar permanentemente tomando agua, es decir, el aumento en la sed. El segundo, que es la polifagia, es la extrema hambre, se siente hambre a toda hora, no se sacia con ningún tipo de comida. Entonces, ese es otro de los síntomas. La poliuria, que es el aumento en la frecuencia en que va al baño, no solamente en la noche, sino también durante el día. Entonces, ese es otro de los signos. Pérdida de peso, muchas veces la persona, y eso lo he visto más en los hombres, cuando es un hombre diabético, que en las etapas iniciales hay una pérdida de peso injustificada, es decir, no está haciendo dieta, no está haciendo extremo ejercicio y sí está perdiendo una cantidad de peso considerable. Entonces hay que decirle a esta persona que es importante que se haga un estudio, que se haga chequear su glucosa, porque es posible que entonces este sea uno de los signos que está presentando de que tiene una diabetes. También en las etapas iniciales, uno de los signos es que se presenta visión borrosa. ¿Por qué se da esto? Porque en la diabetes, como afecta la microcirculación, los vasos pequeñitos, entonces llega a afectar en la retina directamente y es uno de los primeros signos que aparece. Hay una visión borrosa, la persona se queja o dice no veo bien, trata de ir más bien al optómetra porque piensa que son sus anteojos, que no le están funcionando ya bien, pero esto puede ser que en el fondo esté manifestándose una diabetes. Es importante que sepamos que este signo puede desaparecer una vez que se haya controlado los niveles de azúcar en sangre. Entonces, no es que se vaya a volver ciega digamos, por esta reacción inicial, pero si no se controla, pues lógicamente que va a tener consecuencias devastadoras después en la visión. Pero este signo inicial sí se corrige. Otra de los signos que se presentan es que hay una herida, la persona se corta o la persona la pica un mosco, cualquier tipo de situación así, y le desencadena una infección que es hasta difícil de curar, no cierran las heridas, o es muy frecuente que aparezcan también en la mujer las infecciones en la vagina, a nivel de la vagina, como son por la candidiasis. ¿Por qué? Porque las cándidas es un hongo que es ávido por el azúcar. Entonces, si hay un aumento de azúcar en la sangre, es muy fácil que en la mujer se presente estas vaginosis por el acúmulo de la cándida dentro de la vagina. También pueden haber infecciones en la boca, en la piel, como les digo, entonces en cualquier área del cuerpo es frecuente que se presenten infecciones recurrentes. También se presenta fatiga, la persona puede estar muy irritable, le hablan y no, como que no se halla, hay cambios emocionales. Entonces, es una enfermedad que, como estamos viendo, hace un compromiso generalizado de todo el organismo. Por esta razón, debemos prestar mucha atención a todos estos signos para que podamos a tiempo ayudar y que la persona pueda controlar y tener una vida dentro de lo más normal posible. Pasemos a la siguiente, por favor. Existen en medicina unos valores que nosotros debemos aprenderlos, sí, debemos tenerlos en cuenta. Cuando se toma la glicemia, se le toman una muestra de sangre, generalmente se hace en el dedo. Existen las máquinas que las personas las pueden tener y es bueno que las tengan en casa los que son diabéticos para que hagan su chequeo del azúcar diariamente. ¿Cuáles son los niveles normales? Entonces van entre 70 y 110 miligramos por decilitro en ayunas. Entonces, si ya se pasa de los 110 miligramos,
hay que tener en cuenta de que esta persona está comenzando a subir sus niveles de azúcar en sangre y no quiere decir que ya le vamos a decir a esa persona que es diabética, pero que sí debe seguir unos lineamientos para que controle o pueda normalizar esos niveles de glucosa. Existe otra prueba que se llama la curva o la prueba de tolerancia a la glucosa. Este ya es un examen un poco más complejo. Hay que ir a donde el doctor, a la oficina o al hospital o a la clínica, le dan una carga de glucosa y se están tomando las muestras dentro de periodos de tiempo, a la hora y secuencialmente para determinar cómo es el manejo del azúcar dentro del organismo. Allí también entonces esta prueba es determinante para decir si la persona tiene la diabetes o ya ha desarrollado la diabetes. Y la otra prueba que hoy en día es bien común y que nos permite con una persona diabética mirar en un periodo de 4 a 6 meses cómo ha sido el comportamiento del páncreas y de ese manejo que se está haciendo de los azúcares y de la glicemia. Esta hemoglobina se llama la hemoglobina glicosilada. Glicosilada, es decir, la hemoglobina está con azúcar o con glucosa dentro y ella entonces va a determinar, es un parámetro para decir también cómo se está comportando el páncreas en cuanto a la producción de la insulina. En las siglas, cuando encuentren en sus exámenes de laboratorio, se menciona así, HbA1c, y los valores normales son hasta el 6.5%, de ahí hacia abajo. Cuando está para más hacia arriba, 7 o 7.5, es decir, más elevada, entonces se nos está determinando que ya esa persona es diabética y que no está haciendo un control efectivo de su glicemia en todo ese periodo de tiempo. Entonces es cuando el médico entra a determinar si hay necesidad de hacer ajustes en los medicamentos que esté tomando. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el pronóstico para una diabetes? El pronóstico pues es crítico y nosotros vemos por las cifras que ya mencionó Eliezer al comienzo de que se está doblando del 2018 a esta época de 425 millones. Ahora tenemos el doble, quiere decir que estamos casi de cerca de los 1.000 millones en el mundo que están padeciendo de la diabetes. Y esto es consecuencia, ya volvemos y lo insistimos, de la mala alimentación, del progreso de la obesidad y de la falta de control. Entonces, el pronóstico hay que tenerlo muy en cuenta. Y nosotros podemos ayudar de muchas maneras, como pues, en primer lugar, la enfermedad se debe controlar con la educación en la parte de nutrición. Nosotros somos parte importante. ¿Por qué? Porque ya hemos desarrollado mucho conocimiento, porque gracias a estas charlas que también hemos tenido con Eliezer y aprovecho este momento para darle las gracias por toda esa capacidad que ha tenido y ese interés en que todos los envíos aprendamos mucho y sepamos de muchas enfermedades y situaciones y problemas para poder nosotros ver cómo colaboramos. Entonces, en este caso, también nosotros como FBOs y con nuestros productos vamos más adelante a mirar cómo es que podemos ayudar a las personas diabéticas. Entonces, esa educación nutricional es muy importante. En la parte terapéutica, porque el médico tratante de esa persona es quien le va a decidir cuál es el tipo de medicamento más apropiado para ella o para él. Es decir, él le va a ajustar las dosis y el medicamento que sea necesario. El ejercicio dirigido, ejercicio que es súper importante. Digamos que la actividad física es, para mí, la actividad física es un 60% de lo que tiene que ver con el manejo y el control, no solamente en la diabetes, sino en cualquier otro tipo de situación de salud. ¿Cuánto se debe realizar? Pues si es alguien que no le gusta hacer ejercicio, si es alguien que nunca lo ha realizado, puede comenzar con 20 minutos al día caminando y hacerlo 25 o 30 minutos, pero ya establecerlo como una rutina diaria.
Los hábitos, también hemos revisado aquí que los hábitos se adquieren después de que por 20 días yo esté realizando lo mismo, entonces puedo convertirlo en un hábito y ya después va a ser muy fácil para la persona. Entonces, enfatizarle que debe hacer ese ejercicio todos los días. Y el estilo de vida hace referencia pues, al control de peso más que todo aquí y a la alimentación, a la ingesta de agua. Se recomienda bajar entre 7 y 10% del peso corporal. Bueno, y sí tenemos complicaciones con la diabetes, claro que sí, tenemos muchas complicaciones a nivel del sistema cardiovascular, porque puede llevar a infartos, porque vemos que afecta, como dije antes, la microcirculación, por la misma razón se afecta el riñón, comienza a haber una mala filtración y una de las consecuencias, digamos, que son bastante devastadoras para el paciente es que llegue a una situación de diálisis. ¿Por qué? Porque entra en falla renal y hay necesidad entonces de hacer la diálisis. La retinopatía, como les explicaba cuando lo de la visión borrosa y la lesión dentro de la retina, porque también puede conducir a cegueras si no se controlan estos síntomas, si no se controla la diabetes, entonces puede llevar más adelante a estas lesiones. Las neuropatías, que son las afecciones de los nervios más pequeños a nivel de las extremidades, entonces producen muchas veces otras lesiones tan devastadoras también, que puede conducir a una amputación, un dedo, un pie o una extremidad. Entonces, todo esto tiene que ver con los daños microvasculares que se presentan en el organismo. Bueno, entonces, nosotros como Forever Business Owner tenemos que conocer un poco de los productos que vamos a recomendar, pero quería antes de pasar a esto, a hacerles énfasis también que una persona diabética puede llegar a presentar un síndrome que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es otra entidad que la que se acompaña de diabetes, hipertensión arterial y aumento de la masa del volumen a nivel del abdomen. Son las personas que presentan el abdomen en forma de pera o en forma de manzana. Y estos tres componentes determinan un síndrome metabólico que es una complicación muy severa y que puede llevar a unas consecuencias más adelante. Entonces, tenerlo en cuenta porque si una persona tiene esos tres signos, pues hay que alertarla. Bueno, vamos a mirar entonces con Forever, nosotros qué productos son los más recomendables, los que nosotros hemos utilizado y estamos utilizando aquí en Estados Unidos. El número uno, que es nuestro aloe vera gel. El aloe vera gel, por sus componentes, ya sabemos que ayuda con la desintoxicación para la liberación de toxinas, es un regenerador celular, también nos da nutrición celular y es el más importante prebiótico. Bueno, no voy a detenerme a hablar mucho del aloe vera gel porque ya en todos los seminarios que hemos escuchado hemos hablado sobre el aloe, pero es clave para los diabéticos. Una persona con un nivel de azúcar que nosotros tuvimos un caso, una señora lo tenía en 625 el día que la vimos por primera vez y ella se bebió un galón completo, le dijimos se lo tiene que beber en un transcurso de media hora a una hora y en esa hora logramos que el azúcar bajara de 625, que ya era un nivel que esa señora debiera estar yendo al hospital. Pero con ese aloe vera gel logramos bajarlo a la mitad, a 300 miligramos por decilitro. Entonces, el aloe vera gel es el número uno en los protocolos que nosotros utilizamos. El siguiente producto que nosotros tenemos en cuenta es el Arctic Sea. Doctora, perdón, sí, perdón. sí, sí. Antes de avanzar, aquí sí quiero que nos quedemos un poquitito con la diferencia del aloe vera gel, porque nosotros tenemos también el jugo de arándanos y manzana y el jugo Bits and Peaches y el Forever Freedom, que viene con jugo de naranja. Esa glucosa, la fructosa de esos productos, pues muchas personas siempre dicen que no toleran el sabor del aloe vera, pero en este caso específico de la diabetes es fundamental. Básico, no los otros productos, sino el aloe vera. Esa diferencia importante de la fructosa que de una u otra manera sí tiene alguna incidencia.
Sí, es importante y vale la pena la aclaración que tú estás diciendo, porque el aloe vera gel ya sabemos que es el 100% del gel de la sábila, con todas sus propiedades, todos sus componentes y todo lo que nos va a ayudar dentro del organismo. Las otras presentaciones, como es el aloe berry néctar con los arándanos, tiene un poco de fructosa. La fructosa es más fácil de digerir también para los diabéticos. Sin embargo, si la persona no tolera el sabor del aloe vera gel, nosotros lo hemos hecho, una combinación con el aloe berry néctar, diciéndole, por ejemplo, voy a recomendarle 4 onzas de aloe vera gel, entonces le puede colocar 1 onza del berry néctar. Siempre y cuando, y hago la aclaración, siempre y cuando las cifras de la glucosa estén controladas y estén en niveles dentro de parámetros normales. Si está a 110, un poco por encima de los 110, 120, podemos agregarle uno de los de sabor. El de Bits and Peaches es más dulce, entonces ese yo no lo recomiendo. Y el del Freedom tiene el sabor a naranja, pero también tiene un poco de glucosa. Entonces, cuando hay una persona, un cliente, una persona, paciente en este caso, pues conmigo, yo que tiene problemas articulares, que tiene una artritis, pero que también tiene una diabetes, le voy a recomendar el Freedom para que lo mezcle con el aloe vera gel para disminuirle los niveles de concentración del azúcar. Sí se pueden manejar las combinaciones, sí lo hemos hecho, pero siempre les insistimos en que hagan el chequeo y el control de su azúcar. Por eso es importante que tengan la maquinita, para que en las mañanas estén determinando cuál es el nivel de azúcar que tienen. Entonces, no es que esté completamente contraindicado, sí los podemos utilizar. Perfecto, doctora. Ok, entonces avanzamos para el siguiente, que son un protocolo, como les dije, de productos que manejamos. No es que se los tengan que tomar absolutamente todos, porque siempre me dicen, y es que los tengo que tomar todos, pues en la medida en que yo requiera bajar los niveles de azúcar rápidamente, pues yo también determino cuáles productos son los que le voy a dar y que tiene necesidad de tomarlos. Yo no sé si el Forever Gin Chia existe en todos los países. Aquí en Estados Unidos lo tenemos, no sé. Aquí sí, en la mayoría sí lo tenemos, doctora. Ah, excelente. Entonces, el Gin Chia nosotros lo manejamos y para nosotros es también clave junto con la sábila. ¿Por qué razón? Porque por el ginseng y la chía que contiene, la chía especialmente ayuda a la sensibilización de la insulina y a mejorar la absorción de la glucosa. Otro de los efectos de la Yin Chia es que actúa a nivel entonces del páncreas, haciendo que se disminuya, como dije, la resistencia a la insulina. De tal manera que si uno de los problemas es porque hay resistencia a la insulina, lo vamos a recomendar y esto nos va a ayudar para que se disminuya. ¿Cuánto es lo que recomendamos nosotros? Una con cada comida. Es incluso masticable. No hay necesidad de tomarla con agua, sino que se puede masticar. El Arctic Sea. ¿Por qué nuestro Arctic Sea? Porque el Arctic Sea mejora la circulación, el Arctic Sea es un potente antiinflamatorio y vimos que como hay lesiones sobreagregadas en diferentes órganos con la diabetes, en los ojos, en los riñones, en el corazón, entonces siempre que hay un proceso se desencadena inflamación. Y el Arctic Sea con el DHA y el EPA son potentes antiinflamatorios, entonces nos van a mejorar no solamente esa parte sintomática, sino que también al mejorar la circulación vamos a acelerar y agilizar los procesos metabólicos dentro del páncreas y el manejo de la glucosa. La garcinia. La garcinia también es importante, la hemos mencionado en los programas para bajar de peso. Sí, es necesaria porque tiene 2 funciones específicas, así claves, digamos, es el inhibir la ansiedad de comer. Dijimos que en el diabético había una ansiedad por estar comiendo porque le da mucha hambre. Entonces la garcinia nos va a bloquear ese proceso. La garcinia contiene el ácido hidroxicítrico, que es una sustancia que nos ayuda a evitar
que los azúcares o los carbohidratos que se ingieren en la dieta se conviertan en más grasa y en más y que no se desdoblen bien esos azúcares dentro del hígado y del páncreas. Entonces, es importante tomarla. En el diabético nosotros recomendamos, o yo recomiendo, una garcinia, no como en el programa de bajar de peso, que se recomiendan 20 minutos antes de cada comida, pero aquí yo la recomiendo 10 minutos o 20 minutos antes de cada comida también, en combinación con estos otros productos que están allí, el chinchilla, el omega y la sábila. Pero adicional a estos productos tenemos otros, que son, por ejemplo, pasa la siguiente, en el siguiente cuadro vamos a ver que tenemos otros productos como son el Forever Lean, el que está en la mitad abajo. El Forever Lean también se ha considerado en los programas de bajar de peso, y su función básica es porque pues tiene los frijoles blancos, tiene los nopales, tiene el cromium. Aquí el clave es el cromium porque el cromium es importantísimo para el manejo y el desdoblamiento del azúcar y también para el manejo y ayuda en la sensibilización a la insulina. Entonces, si no tenemos el chinchilla, por ejemplo, si no tenemos la garcinia, podemos recomendarle el Forever Lean, porque también nos va a ir directamente a actuar sobre el azúcar en el torrente sanguíneo. Se recomienda una con cada comida. Esa es la dosis que yo doy, por ejemplo. El Filo Green, el Fields of Green son elementos, son sustancias del trigo, de la cebada, del cayenne, que son en nuestros verdes, digamos, nuestros campos verdes, que así que se conoce también campos verdes, sí. que nos ayuda para neutralizar la acidificación. En el organismo, siempre que hay una agresión, hay acidificación, nos ponemos más tóxicos. Entonces, el Filo Green con los componentes verdes, con la clorofila que tienen, entonces es como bien otro inductor a mejorar toda la circulación. Y para que a nivel del intestino, como estamos buscando eliminar glucosa, sacar glucosa del organismo, nos ayuda en la digestión y en el proceso de la evacuación para que el azúcar también salga en la materia fecal. No solamente por la orina, porque a veces allí se acumulan, sino también en la materia fecal. El ajo para mejorar la circulación, igualmente, como les digo, no es que tengamos que darlos todos, son alternativas que se pueden manejar. Si hay unas infecciones sobreagregadas, como les mencioné al comienzo, si hay infección vaginal o si hay infección de la piel, donde quiera, entonces podemos utilizar el ajo como un antibiótico natural y para mejorar la circulación. El Vision, ¿por qué? Porque hay lesión, también la miramos, lesiones a nivel de la retina, de los microvasos en el ojo. Entonces, el Vision, como tiene luteína, nos va a favorecer y nos va a ayudar para mejorar esas lesiones microcirculatorias dentro del ojo. El Super Green es un producto nuevo, también son los más de 50 componentes que tiene, entre verdes, tiene el apio, la espinaca, tiene espirulina, tiene otra fruta que es el golgi, que ese golgi es el que encontramos, yo sé que en muchos países no tienen el litio, pero ese golgi es importante en el litio porque ayuda a eliminar en la orina, es un diurético fabuloso. Entonces estos Super Green, si los tenemos, los podemos dar como alternativa de los Filo Green. Perdón, Doc, pero es que aquí sí, si nos ponemos a hablar de este producto, yo creo que hay que hacer como una charla de un consejo médico del Super Greens y además después tener al lado una cantidad de unos 10 o 20 personas que estén contestando preguntas, porque la primera es que en la mayoría de nuestros países no lo tenemos, en la mayoría. Okay. Sí, yo sé. Creo que está ahora en México y acá tenemos a muchas personas de México que tienen que aprovechar. La espirulina es una cosa increíble lo que puede hacer ese producto. Ahora, ¿qué podemos nosotros? Digamos que los productos de estos que están acá no tenemos nosotros ni el Super Greens ni el Lean,
pero usted está hablando de varias de las cosas, de los componentes que tiene el Super Greens que pueden estar en el Lithium Plus y también en este producto que para mí es, yo amo el aloe vera gel, pero el segundo producto que yo recomendaría toda la vida, el producto más barato que tenemos en la compañía y el producto más poderoso es la clorofila viva que tenemos en el Philips Greens. Entonces, Exacto. yo creo que podemos, las personas que están escuchándolo, el Forever Super Super Green, Green. no hay, importante tener Lithium Plus y Forever Philips Greens. Exactamente. Si no tenemos el Super Green, vamos a echar mano, como diríamos, del potente y poderoso Philips Green, porque esos campos verdes con la clorofila que tienen son valiosísimos para la circulación, porque es como si fuera la hemoglobina que está transportando el oxígeno dentro del organismo. Si no tenemos el Forever Lean, entonces pues vamos a utilizar la garcinia, que yo La creo que la garcinia, garcinia, sí, sí. la garcinia sí la tenemos, y porque la garcinia también contiene cromio, un poco de Sí, cromio, tiene, exactamente. tiene picolinato de Sí, cromo. Y también las exacto. personas que me están preguntando acá de Uruguay que no tienen tienen Lean, utilicen el Lean. Las personas que no tienen Lean pueden utilizar Garcinia. Garcinia. Y si ya por últimas, como en Argentina, no tienen ni Lean ni Garcinia, pueden ir directamente, creo que al Nature Mint, que también tiene cromo, doctora. Sí, exactamente, porque es un mineral, microelemento que lo encontramos en los minerales. Y los Naturemin son importantes en un diabético también. ¿Por qué? Porque en los diabéticos, por el uso de los medicamentos, ya sea metformin, ya sea glipizide, cualquiera de los que esté utilizando, se produce una depresión de ciertos nutrientes. Entre ellos está, por ejemplo, el cromium, está la vitamina B12, está la depresión de la coenzima Q10, está que se depleta también muchas de las vitaminas. Entonces, en los minerales tenemos el selenio, el zinc, el magnesio, el cromo, todo eso, el manganeso, que los necesita el diabético. Por lo que les digo, con los medicamentos se depletan todos esos componentes, entonces debemos recuperarlos. Sí, pueden Mira, recurrir al ahí hay Naturmin. una alternativa bien interesante que nos ha hablado la doctora Garcinia Plus, si no Forever Lean, si no Nature Mint. Doctora, hay algo particular con el cromo y el picolinato de cromo como base, y es la parte de la sintetización de los azúcares en el páncreas. ¿Qué Sí. tan relevante es eso y por qué en el diabético es tan importante que la mayoría no sintetizan el azúcar? Es muy importante, por lo que les explicaba al comienzo, de que en el páncreas la insulina llega a un momento en que, bueno, se está produciendo, pero si hay demasiado azúcar en la sangre, llega un momento en que se repleta el páncreas y ya no va a trabajar. Entonces el cromium es en ese momento cuando entra a disminuir la sensibilidad del páncreas para que libere la insulina, pero al mismo tiempo a nivel de las células, entonces se está disminuyendo la resistencia para que digamos, la glucosa pueda entrar y hacer el trabajo en la célula como lo tiene que hacer para darle la energía que se necesita para los diferentes procesos de pensamiento, de movimiento, en fin, de todos los órganos como necesitan. Entonces el cromium es clave, es básico para que allí ayude y es bien potenciador de la acción y de la sensibilización de la insulina, de la desensibilización de la insulina. Antes de ir a algunas preguntas que tenemos acá, cientos, no lo puse abierto porque si no terminamos acá 3 de la tarde y vamos a hacer el lanzamiento hoy del programa específico del pre-lanzamiento, es el pre-lanzamiento hoy del programa Forever Online que va a trabajar una herramienta que nos puede ayudar a muchísimos a crecer en nuestro negocio, pero antes de ir en eso, ¿qué tan importante y relevante esta última figura, doctora, y es todo lo que tiene Forever a su alrededor? Bueno, es que el arsenal de productos que nosotros tenemos y manejamos es tan básico que yo podría hablar de todos ellos, me encantan, los uso todos, pero en este tema de la diabetes que estamos manejando, pues para mí es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, en las cremas, en la propóleo crema. ¿Por qué? Porque hablé de las infecciones que se presentan a nivel de piel. Entonces, a nivel de piel, la propóleo, como tiene el antibiótico natural, que es el própolis, nos va a ayudar para la cicatrización junto con el jelly, que es la gelatina pura de la sábila. Estos dos combinados ejercen su acción antibacterial y cicatricial
en todas las lesiones de piel. La pasta de dientes, ¿por qué es tan importante? Porque en los diabéticos se inflaman las encías que pueden llegar a perder la dentadura. Se caen muy fácilmente los dientes. Entonces, nuestra pasta de dientes, no solo por el aloe que contiene, por el propóleo, la menta, y todo el eucalipto, todo esto facilita que haya una desinflamación, que no haya sangrado el tejido gingival y mejora la circulación a nivel dentro de la boca. Está el bipolen, está el desodorante, el liquid soap. Bueno, en el Start Your Journey yo diría que es un paquete que nosotros deberíamos insistirle a nuestros ser vivos y que cuando estamos haciendo el contacto con personas nuevas, demostrárselo porque son productos que los necesitamos a diario en casa y que son primeros auxilios también. Entonces, allí tenemos la sábila, tenemos el omega, tenemos los cremas, la Heal Lotion tan importante cuando hay dolores musculares. En fin, pues nos podríamos extender, como tú dices, hasta las 3 de la tarde, pero ya en muchos otros de los seminarios se ha hablado de todos estos productos.